He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Buenas, una vez más estamos aquí para reflexionar en la palabra del Señor, pero vamos a orar para poner en primer lugar al Señor y para poder meternos bien en la palabra, pues solo con su ayuda es que logramos entenderla y reflexionarla y poderla poner por obra. Padre, que estás en el cielo, santo es tu nombre, Jehová. Haz tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como lo haces en el cielo. Gracias por el pan diario, Señor. Gracias porque nos has librado del mal y nos has librado de la tentación. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos libres del mal aún y que nos libres de toda tentación, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdone nuestros pecados, Señor, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Tuyo es el poder, la gloria y la honra, Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Pon, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderla y poder reflexionar en ella y poderla poner por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús yo oro. Amén y amén. El día de hoy vamos a leer una historia de la Biblia muy bonita, muy interesante, muy famosa también. Muchos la han escuchado. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Amén. Verso 25 del capítulo 16. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, viviendo las abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando en que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, vamos a empezar a tratar de entender lo que dice la escritura. Está muy claro, pero hay muchas cosas que nosotros debemos de entender. Y puede ser que algunos no lo entiendan y dicen: ¿cómo es que cantando y orando hubo un terremoto? Ahorita vamos a ver. En el verso 1 dice: a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. En el contexto habla sobre Pablo y Silas los metieron presos porque había una bruja en esa ciudad que es Macedonia. Entonces esta bruja los vio y el espíritu que había en la bruja, un espíritu del diablo, comenzó a decirles: ustedes son siervos de Dios, ustedes vienen a predicarnos de la salvación.
Entonces a Pablo le cayó mal que el espíritu anduviera hablando y le dijo, espíritu, sal de ella. Y la libertó con el poder del Espíritu Santo. Y ella fue libre gracias al Señor Jesucristo. Entonces vino y los dueños de esa mujer, porque ella era una empleada, habían hombres ricos que la usaban para poder hacer dinero del espíritu que ella tenía dentro. Entonces, al ver que ella ya no iba a servir porque había sido liberada, la llevaron a Pablo y a Silas al juez y le dijeron, miren, estos andan hablando cosas y andan haciendo alboroto en la calle métanlos a la cárcel. Me imagino porque eran buenas influencias de estos señores y todo el mundo los conocía. Azotaron a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel. Y no solo los metieron a la cárcel, no, los metieron a lo más profundo de la cárcel. Y no solo los metieron a la cárcel, los amarraron les pusieron cadenas y les pusieron cepo en los pies. O sea, estaban inmóviles los pobres. Entonces, dice que a medianoche ellos estaban cantando. Entonces, mi pregunta primera que yo me hago a mí mismo para edificarme y para poder entender la palabra. ¿Qué hago yo cuando toco fondo? ¿Será que se me ocurre cantarle al Señor? ¿Será que se me ocurre orar? ¿Será que en mi necesidad, en mi angustia, busco al Señor? ¿Será que la gente que está en la misma situación que yo puede ver que yo aún estando en la mala situación sigo creyendo que Dios es bueno? Sigo creyendo que Dios es grande, a pesar de que ellos me ven en la misma situación de ellos, ¿verdad? También vemos aquí que dice que ellos a medianoche orando, Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos oían. ¿Será que estoy dando buen ejemplo en las malas situaciones y estoy comportándome como un hijo de Dios? También vemos aquí que en el verso 26 está la respuesta de Dios. La respuesta de Dios en medio de tu angustia. Y también vemos que se cumple la palabra. Dice que donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estaré. Ahí estaba el Espíritu de Dios con ellos. Ellos estaban cantando y orando al Señor. Y miren lo que pasó. Dice, sobrevino de repente un gran terremoto. Ellos no estaban ahí porque tenían que estar. Si hubieran estado ahí por robar o por matar a alguien, Dios no hubiera hecho eso. Yo estoy seguro que no. Porque cada quien tiene que pagar lo que una vez hizo, ¿verdad? Dios perdona los pecados, pero en este caso ellos estaban ahí por hacer la obra del Señor. Mas era la voluntad del Señor que ellos estuvieran ahí, porque miren lo que pasó. Ellos cantaban y oraban, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, no un terremoto chiquito, no, un gran terremoto, y se sacudían los cimientos de la cárcel. La respuesta de Dios no es una respuesta chiquita que ¿será o no será respuesta de Dios? ¿Será que Dios está haciendo esto? ¿Será una señal? No. Cuando el Señor responde es una respuesta contundente. Cuando estás en la voluntad del Señor, el Señor responderá de una manera sobrenatural. Entonces dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La respuesta de Dios es sobrenatural y el poder de la alabanza y el poder de la oración abre puertas y rompe cadenas. Cuando tú alabas al Señor y oras y los demás escuchan y pueden ver y pueden sentir esa paz y ese gozo que tú estás ministrándoles a través de tu relación con Dios, a través de la alabanza, rompes cadenas, se abren las puertas, libertas a los cautivos. Cuando la alabanza es para Dios y para gloria y honra de Él. Me imagino que ese fue un largo día, un día cansado, venían de caminar mucho, de predicar, de
de liberar a los endemoniados. Y a medianoche ellos cantando. A medianoche, no dice 8 de la noche, no, a medianoche estaban cantando después de ser latigados, latillados, después de ser golpeados, humillados, ellos encadenados, ellos cantándole al Señor, viviendo el Evangelio y predicándolo a través de sus cantos y sus oraciones. Eso era lo que él quería el Señor. El Señor los quería no mandar a la cárcel, pero el Señor todo lo tiene bajo control. Cuando nosotros nos movemos en la voluntad perfecta de Dios, Dios va a hacer que nuestra fe sea aprobada. Y al mismo tiempo va a usarnos para lo que nos ha hecho. Y tú también tienes que saber que tienes que terminar la tarea y no dejar de trabajar para el Señor, pase lo que pase. Por ejemplo, a ellos los metieron a la cárcel y no podían ir de celda en celda a predicar el Evangelio. Más que empezaron a hacer, me imagino que empezaron a cantar: Señor, gracias por Jesucristo. Oh Dios, tú nos das la salvación a través de tu Hijo, aleluya. Un canto que involucraba el Evangelio. Y ahora vamos a ver, dice, después de que a través de la respuesta de Dios se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron, despertó el carcelero, dice. Y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que estos habían huido. Así están los hijos perdidos, ¿verdad? Los pecadores, afanados en su trabajo, tanto que por fallar en una cosa ya quieren perder la vida. La vida es miserable. La vida para un hijo de Dios es preciosa. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo aquí? Pablo no se aprovechó de eso y dijo, que se mate y así voy a poder escapar de aquí. No, ellos ni siquiera escaparon al ver que las puertas estaban abiertas y las cadenas sueltas. Entonces, ¿qué pasó? Escucharon que él llorando: ¡ay, ¿dónde están? Me voy a matar. Y Pablo dijo: no te mates, estamos aquí. Aquel dijo: wow, aquellos no se fueron, ahí se quedaron, ¿verdad? Que tú puedas ser la luz en medio de las tinieblas, que puedan ver que tú no eres como los demás, a pesar de que te tratan como los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Dice que entonces él pidiendo luz, se precipitó adentro y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Entonces, aquí vemos que Pablo y Silas predicaron el Evangelio ahí. Cumplieron su tarea como hijos de Dios. No se aprovecharon del descuido de otro, aún pudiendo haberlo hecho. Tal vez esa era la prueba del Señor, a ver si estos son así. El Señor sabe lo que iban a hacer, pero ellos alabando al Señor, diciendo quién es el Señor, quién es Jesucristo a través de sus oraciones y sus cantos. ¿Cómo sabemos esto? Porque vemos que el carcelero aquí dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién le había dicho a este que había salvación para poder él preguntar cómo soy salvo? Entonces podemos entender claramente que Pablo y Silas estaban predicando a través de su oración y a través de su canto, tanto que el carcelero escuchaba también lo que aquellos cantaban y decían: ¿salvo de qué? Aquellos están diciendo que hay un infierno y que gracias por librarme del infierno. Yo quisiera saber cómo le hacen. No creo que sea cierto. Y se quedó dormido. Yo no estoy diciendo que sea así, pero hay que usar la imaginación, porque aquí dice claramente que él preguntó, no dijo: ¿cómo pasó esto? Por favor, explíqueme cuál es este poder. No, él dijo: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y cuál fue la respuesta de los hijos de Dios?
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos el amor del Señor. Pero también antes podemos ver que Él se arrepintió de lo que hizo porque se postró, se humilló, ¿verdad? Se conmovió al ver y al sentir la presencia del Señor ahí. Dijo, yo he hecho mal. Porque díganme, ¿cómo puedo ser salvo de lo que yo mismo merezco? Yo oigo que ustedes hablan de eso a través de sus cantos y sus oraciones. Díganme, ¿cómo puedo ser salvo? Y ellos no dijeron, tienes que dejar esto, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de esto, de lo otro, aquí, allá. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque cuando tú crees en el Señor, tu vida cambia. Tu vida no puede seguir siendo la misma. Porque dices, wow, si Jesús murió por mis pecados y resucitó, eso quiere decir que yo tengo que cambiar. Ya no puedo seguir siendo el mismo. Porque Él murió por mi culpa. Resucitó porque tiene poder y ese poder Él dice que nos lo ha dado. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder nos da a nosotros para poder vivir como Él. Entonces, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. No solo tú, sino tu casa también. Porque ellos van a creer también por ti. Entonces, aquí vemos que la alabanza al Señor mueve la mano de Dios cuando está bajo su voluntad, cuando estás haciendo lo que tú tienes que hacer. La oración y la alabanza no va a impedir, no va a quedarse en vano, sino que el Señor va a mover su mano, va a hacer terremotos, va a abrir puertas y va a destruir toda cadena que te tenga atado y tiene atado a los que están a tus alrededores y en la misma situación que tú. La presencia de Dios es muy sobrenatural. Y dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza y que Dios está, que Jesucristo está con donde dos o más están reunidos en su nombre. La alabanza es poderosa cuando se hace con el corazón, con un corazón contrito, un corazón humillado. Cuando uno ora al Señor también, humillado, queriendo cambiar, acercándose a Él, creyendo en Jesucristo, porque si no crees en Jesucristo, no puedes acercarte al Padre. Tienes que creer que por tu culpa murió Jesús, pero también resucitó. Y porque Él resucitó y Él vive, yo también vivo. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que es poder, Señor. Poder para salvación, porque enviaste a tu Hijo y hay que creer en Él solamente para poder ser salvo. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque misericordioso eres todos los días y se renueva todos los días tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que como Pablo y Silas nosotros te podamos adorar, Señor, podamos orar y pensar en ti cuando estemos en el fondo de la situación y creamos que todo está perdido. Tú vas a mover tu mano, Señor, vas a abrir puertas y vas a soltar cadenas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque tu palabra es impresionante, Señor. Ayuda, Señor, a que los oyentes puedan entenderla y reflexionar en ella y puedan ponerla por obra también. Enséñanos a adorarte, Señor, a cantarte como tú quieres y como tú lo mereces, Señor. Enséñanos a orar como es tu voluntad que oremos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor. Bendito sea tu Hijo amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Dios te bendiga. Cristo te ama. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.